Hola, bienvenido a Bass Advisor. Si estás en este vídeo seguramente es porque estás buscando un primer bajo eléctrico, una decisión bastante difícil, quizá un segundo bajo eléctrico porque el primero pues no te convence o crees que en fin, no fue una buena elección. Este vídeo también es extrapolable a las guitarras, ¿vale? O sea, si estás buscando guitarra, también puedes seguir estos consejos que te voy a dar, ¿vale? Así que vamos a por el primero. El primer consejo que te voy a dar es para que vayas afinando el tipo de instrumento que quieres, ¿vale? Para eso te recomiendo que cojas papel y lápiz, que apuntes qué bandas, qué bajistas o guitarristas, en el caso que busques una guitarra, son tus favoritos y qué instrumentos utilizan ellos. ¿Vale? Lo más probable es que sean instrumentos caros que no te puedas permitir, pero casi todas las marcas o casi todos los modelos van a tener pues una gama más baja, ¿vale? O una segunda marca, con Fender Squier, por ejemplo, o Yamaha, pues tienes Yamahas de 4.000 euros, pero también los tienes de 200 y pico o de 300, instrumentos que en concepto son muy parecidos. Si tu bajista favorito, que te digo yo, es Victor Wooten, pues lo tienes, dices, ostras, complicado porque un Fodera no me lo voy a poder permitir nunca. Vale, pero toca con un PJ, ¿vale? Una pastilla dividida y otra pastilla simple en el puente. Pues bueno, buscando un instrumento con esa configuración de pastillas, quizá te puedas acercar bastante al sonido. ¿Que tu bajista favorito toca un Precision? Pues fácil. Si toca con un Fender, pues vas a encontrar toda la gama de Squier que te va a acercar muchísimo a ese sonido. Y va a ser un instrumento básicamente idéntico. Así con cualquier tipo de instrumento. Siempre vas a poder encontrar un modelo mucho más económico que te va a acercar a ese concepto. Pero tienes que definir qué tipo de bajo quieres, ¿vale? Y definirlo conforme a tus gustos, ¿vale? Así que ese es mi primer consejo. Vamos al segundo, que tiene que ver con marcas. No te quiero recomendar ninguna, pero sí quiero disuadirte de que compres en AliExpress, porque vas a encontrar falsificaciones hechas en China. Vas a tener muy difícil devolver un instrumento si te encuentras un fiasco. Así que, en fin, son instrumentos que el día de mañana, si los quieres vender, nadie te va a dar un duro. Nadie quiere comprar una falsificación china. Así que pasa de AliExpress. Pasa de marcas que no conoces, que no son conocidas, de estas marcas baratas. Yo buscaría siempre que el soporte de una gran marca, ¿vale? No quiero dar nombres, pero bueno, en fin, te voy a poner algún ejemplo. Si compras algo de Ibanez, de Yamaha, de Cort, que son grandes marcas, tú sabes que ahí va a haber unos estándares de calidad mínimos. Quizá metería en el saco las marcas de tiendas como Thomann y Music Store, ¿vale? Que tienen instrumentos mucho más económicos. Seguramente la calidad va a ser muy inferior, pero bueno, vale, por lo menos si te sale un fiasco lo puedes devolver porque son tiendas que tienen una buena política de devolución y no vas a tener ningún problema. Pero sobre todo, limítate a marcas que sepas que tienen un peso y tienen una calidad. Mi tercer consejo tiene que ver con el ajuste y con las cuerdas. El ajuste es importantísimo. El impacto psicológico que tiene un instrumento mal ajustado es brutal. O sea, de querer dejarlo a que te encante y seguir aprendiendo, esa diferencia no está en el instrumento, está en el ajuste del instrumento. Entonces garantízate que el bajo que te compres te llegue a casa perfectamente ajustado, ¿vale? Que sea cómodo. Si compras online, eso es un poquito más difícil, ¿vale? Porque no sabes si lo van a ajustar en la tienda o no lo van a ajustar. Y probablemente te tengas que gastar 30 a 40 euros en un ajuste, en un luthier, cosa que te recomiendo, ¿vale? Si vas a una tienda física, lo malo es que vas a tener mucho menos donde elegir, evidentemente, pero lo bueno es que vas a poder exigir ese ajuste, ¿vale? Vas a poder garantizarte que el instrumento te lo llevas a casa cómodo, bien ajustado y con cuerdas nuevas. Siempre pon en la lista de la compra un juego de cuerdas, ¿vale? Con cualquier bajo que compres. Sí, las cuerdas que vienen con el bajo o con la guitarra van a ser nuevas, se supone, pero es que ese instrumento quizá lleva un año, 2 años, 3 años dentro de una caja, ¿vale? Entonces, esas cuerdas
por mucho que no se hayan tocado, seguramente no estén en el óptimo estado. Así que siempre coge esas cuerdas, guárdatelas como reserva y ponle unas cuerdas nuevas. Creo que lo vas a agradecer. Vamos al cuarto consejo, que tiene que ver con la amplificación. Lógicamente, si te vas a comprar un instrumento, te vas a llevar también un amplificador, aunque sea pequeñito, en fin, algo donde enchufarlo. Bajo ningún concepto te recomiendo que no compres ningún ampli y digas, bueno, empiezo por el instrumento y ya me compraré algún ampli. No, llévate un ampli a casa, pero búscalo de segunda mano. Cómprate un ampli grande, ¿vale? Cono de 12, cono de 15, un ampli de estos a la vieja escuela. Amplis grandes, amplis pesados, que te va a dar igual porque no vas a estar cargándolo para arriba y para abajo, va a estar en un sitio fijo. Pero lo que te vas a garantizar con eso es que el bajo va a sonar abajo, va a sonar profundo y lo vas a disfrutar. Es que con un ampli de 20 vatios es el bajo no suena bajo. Entonces es una lástima. O sea, garantízate que la experiencia de estar aprendiendo desde el principio es gratificante, ¿vale? Eso es con un instrumento cómodo y eso es con un sonido que suene abajo. No se trata de tocar fuerte. O sea, el volumen al que vas a tocar seguramente sea el mismo que con uno de 10 vatios o de 15, ¿vale? Pero claro, la profundidad que va a tener no tiene nada que ver. Así que mi consejo es que reserves una cantidad de dinero, 100, 150 euros. Hay miles de cosas de segunda mano muy bien de precio porque la gente no quiere cargar con 30 kilos, pero esos son los amplis que suenan bien y que los vas a conseguir muy bien de precio. Así que vamos al último consejo, que tiene que ver con el compromiso. Dices, bueno, ¿el compromiso con qué? El compromiso con tu propia elección. El bajo que te compres, comprométete con él, ¿vale? Y céntrate en el aprendizaje, ¿vale? Vas a seguir viendo miles de bajos, pero no estés dudando si has elegido bien o has elegido mal, porque cuando estés aprendiendo, un día vas a estar aquí y el otro día vas a estar aquí, porque el aprendizaje, el proceso es así, ¿vale? Hay días que te sientes súper bien y al día siguiente dices, pero qué porquería de bajista soy, no me sale nada de lo que ayer me salía, ¿vale? Y eso no va a tener que ver con el bajo, forma parte del propio proceso de aprendizaje, ¿vale? Ese bajo que te compres, esa guitarra que te compres, manténla por lo menos durante un par de años y focalízate en aprender, en sacarle el máximo partido a ese instrumento y después ya te plantearás otras cosas. Así que creo que hasta aquí mis consejos, espero que te hayan servido, que hayan sido útiles. Cualquier pregunta, ponla en los comentarios, va a ser un placer poderte ayudar. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.